Gracias por venir, a los que vinieron, a los que paran a descansar. Este es un muy buen lugar para parar a descansar también. Y a los que no pudieron venir y sin embargo sentimos que acompañan de alguna manera. La editorial de la Biblioteca Nacional presenta hoy el libro La vida romántica y aventurera de Parravicini, el hombre que hizo reír a 3 generaciones. Me pongo así porque es un título tan largo que nunca lo puedo recordar enteramente, que recoge un conjunto de escritos de Alfredo Varela, publicados en la revista Aquí está, sobre Parravicini. Ya explicarán los compañeros de qué se trata. Hoy pensaba que, bueno, si no es una editora pública, este tipo de materiales evidentemente no podrían salir en ningún lado, digamos, ¿no? Y que la biblioteca haya compilado esto a través del esfuerzo de investigadores y gente que trabajó en esto, y el director Juan Sasturain haya aprobado la iniciativa, la verdad que es no solo un hecho para festejar. Hoy es muy difícil, estamos en la Feria del Libro, pero es muy difícil hacer un libro hoy por razones múltiples, problemas de papel, problemas logísticos, dolarización de insumos del mundo de la imprenta y demás. Y a la vez es muy difícil hacerlo en el Estado, doblemente difícil. Pero, sin embargo, la editorial ha sacado una buena cantidad de novedades en este tiempo, que están del otro lado de este muro, que se pueden consultar a precios muy accesibles y muy buenos, antiinflacionarios, digamos. Y entre esas novedades está este libro, este bodoque, que es muy bueno, muy divertido, muy agradable, y que fue hecho gracias al esfuerzo de varias gente que está por acá. Entre ellos Fede Boido, Nicolás Reidó y Tomás Juliáquer, que son 3 compañeros que se dedican a la investigación en la Biblioteca Nacional, y también a 2 queridísimos compañeros, Javier Trímbol y Guillermo Korn, que tienen una larga trayectoria de colaboración con la Biblioteca Nacional. Siempre pienso que, de alguna manera, en algún momento de la Biblioteca Nacional, no muy lejano, aunque aparece lejano por momentos, se instituyó una lógica de que se podía constituir un tipo de comunidad cultural a partir de una idea de reciprocidad, de colaboración, de entregar algo de uno mismo a una institución pública, no solo para que esa institución pública se constituya como tal, sino también para que eso retorne de alguna manera con el objetivo de crear nuevos lectores. Y Guille y Javier siempre han estado con una generosidad incalculable en esa tarea. Me refiero a la época de Horacio González y lo traigo a colación ese nombre, porque Horacio decía que todo error funda un acto de cultura, un acto cultural. Y este libro tiene un error en su tapa, en su contratapa y en su solapa, que cita la más famosa novela de Varela, pero la cita mal. Es El río oscuro y nosotros pusimos El río profundo. Pero bueno, confiados también en que este error funda un malentendido en el cual se basa la cultura, ¿no? En todo malentendido. Así que bueno, sin más vueltas, habiendo aclarado ya nuestra errática participación en el asunto, vamos a empezar ahora la conversación. Empezaría Federico Boido, investigador senior de la Biblioteca Nacional. Hola, hola. Bueno, estamos muy felices de estar acá, de poder presentar este libro que, como dijo Sebastián, es una novela del escritor Alfredo Varela, un conjunto de notas que publicó en una revista que se llamaba Aquí está durante la segunda mitad de 1945 y que permanecieron en ese formato hasta que hoy por primera vez se publican en formato de libro, con también el trabajo no solo de Nicolás Reidó y Tomás Juliáquer, sino también de Guillermo y Javier, que estuvieron siempre colaborando, siempre encima de que este proyecto pueda hacerse visible, digamos, ¿no? Quería comentar algunas cosas
sobre Alfredo Varela, para luego poder dejar a Guille y a Javi que hablen más sobre el libro puntualmente y sobre la figura de Parravicini. Quería contar que, bueno, Alfredo Varela es un escritor comunista que nació en 1914, falleció en 1984 y cuyo archivo personal llegó a la biblioteca hace 10 años, donado por gente que lo encontró en una reforma de un PH en Villa Urquiza, si mal no recuerdo. Aquí están presentes quienes lo donaron, Alejandra y Fernando. Y ese fragmento del archivo de Varela, eran algunas cajas, fue donado a la biblioteca, y a partir de que ese material estuvo en la biblioteca se formó un equipo de investigación que empezó a trabajar con los materiales de Varela y empezar a buscar también todo lo que Varela había escrito como periodista, ¿no? Que fue mucho, y entre cuales se encuentran estas 52 notas que escribió con un seudónimo que era Martín Alvera, que era una suerte de anagrama de su apellido, y Martín era su segundo nombre. Alfredo Varela comenzó a militar en el Partido Comunista en la década del 30, empezó con la huelga de la construcción, empezó ya teniendo ciertas labores periodísticas, pero bueno, tuvo el gran salto, digamos, de conocimiento cuando escribió El Río Oscuro, o El Río Profundo, que es el nombre del libro que ellos escribieron sobre el Río Oscuro, en 1943, que luego se hizo una transposición cinematográfica, se llamó Las aguas bajan turbias, que la hizo Hugo del Carril, cuando en ese momento Varela estaba preso. Hugo del Carril y el otro guionista iban a la cárcel a poder avanzar en lo que fue después el guión de esa película. Creo, si no recuerdo mal, que Varela no figura en los créditos de la película, pese a que es una transposición de su novela, digamos. Uno podría pensar la producción de Varela, que va desde la novela, la poesía, al periodismo, a todo lo que tiene que ver con todo su rol, digamos, más de militante a partir de 1948, que se suma a lo que fue una estrategia de la Unión Soviética dirigida hacia el occidente, que fue el Consejo por la Paz. Alfredo Varela llegó a ser el vicepresidente del Consejo por la Paz, por lo cual se iba desplazando por muchos de los países del terreno comunista, digamos, de Europa del Este, China, incluso otros países de Europa, Cuba, a los que fue. De todos esos viajes, de todas esas expediciones, van quedando restos en este archivo que guarda la biblioteca, que a la vez, si uno lo piensa de otro modo, ese archivo también es un resto, porque es un fragmento, es claramente un fragmento de su archivo mayor, que parte, por lo que estuvimos trabajando durante años, parte lo tiene su hija en Moscú, su hija Ana, otra parte se encuentra en el Partido Comunista, otra parte se encuentra en la biblioteca, y también, por ejemplo, hay papeles de Varela en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que luego haré un comentario, digamos, ¿no? Me gusta pensar como esta suerte de naturaleza agujereada del archivo, fragmentaria, y el trabajo que hacemos los investigadores para ver estos cruces posibles entre lo que salió publicado en las revistas y esos materiales que él iba anotando permanentemente en sus cuadernos o anotaciones que después guardaba en el archivo. Paradójicamente, Varela siempre se pensó que su única novela era El Río Oscuro, este libro sobre los trabajadores de los yerbatales de los trabajadores Mensú de los yerbatales de Misiones. Siempre se creyó que era su única novela, y quizás la aparición ahora de este libro, bueno, quizás es una forma de repensar un poco la producción de Varela en su conjunto, a la luz de esto que tiene que ver más con un acercamiento a la cultura popular de Varela, que no corresponde con alguna de las producciones que venía teniendo, que uno podría decir, bueno, muchas son orientadas a su militancia en el partido, en el Consejo por la Paz, otras podríamos pensarlas también como otra serie que uno podría decir como tramadas con el río, ¿no? Que van desde El Río Oscuro hasta anotaciones de otro libro que Varela quería hacer sobre el Paraná Medio, donde él quería que el río sea el actor principal, la voz narrativa de ese libro, porque consideraba que a partir del río se podía contar la historia de un país, ¿no? Entonces hace una anotación al margen, que la encontramos en uno de sus cuadernos, que dice cómo se hace hablar a un río. Me parece que si uno mira la producción de Varela, desde Alfredo Varela, Martín Alvera,
hay toda una suerte de polifonía en su producción y él siempre está intentando ver de qué formas puede darle voz a otros, en este caso al río, en este caso a Florencio Parravicini, que cuando él escribió el libro se había suicidado 3 años antes, creo, o 4 años antes. También quería mencionar, digamos, que la revista donde publica Alfredo Varela este conjunto de notas, estas 52 notas, se llamaba Aquí está. Salió esa publicación, estuvo en circulación desde mediados de la década del 30 hasta los 50. Varela estuvo alrededor de 7 años publicó más de un centenar de notas, entre las que se encuentran estas y entre otras que Varela firmaba con su nombre. Bueno, habría que pensar un poco por qué la elección del seudónimo. Eso creo que es algo que podríamos pensar, digamos, uno puede traer desde las cuestiones represivas sobre los dirigentes, militantes del Partido Comunista y cierta tradición de utilizar seudónimos de las izquierdas, y también a veces, creemos que también a veces lo utilizaba para poder manejarse quizás con mayor libertad literaria y acercarse a temas que con su nombre real quizás no lo hacía, digamos, ¿no? Como a todos estos temas más ligados, si se quiere, como a la cultura popular. ¿Quién era, digamos, Florencio Parravicini, no? Esto se lo voy a dejar más a Guillermo y a Javi, pero sí quería mencionar que fue uno de los actores cómicos más importantes de la Argentina, si no el más importante desde mediados del siglo XX, un actor del Teatro Podestá, Apolo, de los teatros más importantes de la Argentina, pero también un fiel exponente de la aristocracia de Buenos Aires, de los sectores acaudalados de la Argentina, que trazaban una genealogía que llegaba hasta Napoleón y que por otro lado venía de Italia, digamos, y sin embargo este suerte de hijo irreverente, digamos, de la aristocracia, decide ser un actor cómico con todo lo que esto llevaba, digamos, impreso, digamos, ¿no? Y uno puede mirar a partir de este conjunto de notas toda una serie de acercamientos tanto a la cultura popular como a la cultura porteña, por ejemplo, de ese momento, ¿no? Podemos pensar temas como la masificación del teatro, incluso la aparición del cine, digamos, y cómo eso de algún punto va delimitando y dinamitando a la figura de Parravicini, ¿no? Es realmente una suerte de novela de aventuras, es, como dijo Sebastián, realmente es de una pluma muy sutil, digamos, muy divertida, donde todos los conflictos políticos epocales, incluso del momento en que lo estaba escribiendo, ¿no? Entre otras cosas, sucedió el 17 de octubre, de lo cual, digamos, no hay ningún rastro claro de la presencia de ese contexto en el que lo estaba escribiendo en las notas de Varela. Pero sí aparece lateralmente, muy lateralmente, algunos hechos políticos de la historia argentina, desde el levantamiento radical, de los levantamientos radicales, de los cuales Varela participó, más parece por un hecho de aventuras que por un convencimiento ideológico muy firme, hasta, por ejemplo, una huelga de trabajadoras, de bailarinas de uno de los teatros en los que participaba Varela y que él se pliega a esa huelga. Pero aparecen figuras como Falcón, y sin embargo no tienen una carga valorativa negativa, teniendo en cuenta lo que fue la figura de Falcón para las tradiciones de las izquierdas en la Argentina, ¿no? Del anarquismo de las izquierdas, ¿no? Este conjunto de notas que aparece de forma de folletín salió entre julio del 45 y diciembre del 45 en 52 entregas, entre las cuales también se encuentran toda una serie de imágenes que Varela va incorporando a las notas. En una de ellas, por ejemplo, la única en la que aparece puntualmente Varela, aparece entrevistando a la esposa, a la viuda de Parravicini, y Varela está invertido, está de espalda. Parece como un gesto bastante provocativo, digamos, en cuanto a esta suerte de anverso de su producción graficado en una imagen. Quería leer una cosita muy chiquita que es la nota, ya luego le doy la palabra.
que Varela nota en uno de sus diarios de la cárcel, cuando estaba en Devoto, en febrero del 49. Él dice: la literatura es el oficio que más quiero, la actividad que más me apasiona y sin embargo es la que más abandono con una superficialidad, una inconsciencia que verdaderamente me asombra las escasas veces que me detengo a pensar sobre eso. Esta frase, digamos, que Varela menciona, que parece cierto abandono de la literatura, pues en efecto, digamos, en la década del 40 fueron sus únicas novelas, tal es así como mencionaba, luego escribió poesía, pero me parece que a la luz del archivo, a la luz de el giro afectivo de los últimos años, habría que mirar con un poquito más de detenimiento estas frases y volver a mirar como el archivo, toda esta producción de diarios, cartas, anotaciones que Varela hacía con un intento permanente de escribir. Si no, uno puede decir que quizás no escribió más literatura, sí sostuvo una política de la escritura, una política de intentar comprender el mundo a través de las palabras. Y me parece que ese gesto es bastante potente, y tal es así, digamos, de su adoración por la escritura y los libros, que en los archivos de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia, se encuentra todo un cruce con el comisario de San Isidro después de que le allanan la casa, pidiendo que le devuelvan su biblioteca, la cual le devuelven parte, él vuelve a reclamar los libros faltantes que nunca se los devuelve, por lo cual también sabemos que ahí mismo hubo una pérdida de parte del archivo de Varela. Y también, mirando eso, pienso qué gesto reparatorio en algún punto que hoy el Estado argentino, la Biblioteca Nacional, con una política cultural, publique el libro de Alfredo Varela que nunca fue publicado, y que se ponga en circulación un libro, una sensibilidad sobre el mundo, y luego sabremos en otros archivos, con futuros investigadores, cuál es la deriva de este libro que estamos presentando hoy. Así que sin mucho más, espero no haberme extendido mucho, le doy la palabra a Guillermo y a Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a empezar yo porque tengo otra presentación que estaba pautada desde antes, suponía que esta era a las 7, pero tengo, bueno, pocas cositas. La primera, que en efecto es un libro inaudito. Nosotros con Guille escribimos un estudio preliminar por invitación de la biblioteca, por invitación de Fede, de Tommy, de Nicolás, también de Sebastián. Hace tiempo, cuando hicimos una investigación anterior, bien, que llevó a este libro, Los ríos profundos, un detalle en la historia entre Hugo del Carril y Alfredo Varela, larguísimo el nombre, un detalle en la historia entre la izquierda y el peronismo. Ya estábamos ligados a este material y eso nos había encantado. Ahora, decimos, este es un texto inaudito, inaudito. Eso planteamos en el estudio preliminar. ¿Por qué? Porque es un texto casi impensable, inimaginable. Que un comunista, no solamente en el 17 de octubre, no solamente en el 45, por el 17 de octubre, sino también por las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, tenga tiempo para escribir sobre un genial humorista perteneciente a la aristocracia argentina, pero díscolamente perteneciente a ella, bien, habla de algo, un fenómeno muy desviado. A la vez, el desvío también está en el seudónimo. Seudónimo que, por supuesto, nosotros leemos rápidamente, como señalaba Fede, es un anagrama de su apellido, a la vez también aparece, ¿no?, muy inocentemente, aunque también es un gesto ligado al anverso de su producción, en una foto, ¿bien? No obstante, hay como una suerte de ajenidad con esta obra. Diría así, para continuar, el problema del archivo y Parravicini. A Parravicini le jugó muy mal que no hubiera habido registro de lo que fue él como actor cómico. Existen archivos porque hay registros. El problema es que Parravicini como actor cómico sobre todo tuvo sus años más interesantes, bien, fantásticos, de enorme popularidad, años 10, años 20. No había manera de registrar eso. Decía Fede, el cine lo empezó a matar, claro, porque el cine es guión, el cine es una escenografía, el cine está pautado. Trabaja en películas, pero en películas en donde se desluce. Todo lo que era improvisación en Parravicini queda por fuera. A veces para mis amigos, sobre todo a los más jóvenes, les tengo que contar quién es Parravicini, les digo, es como un Olmedo, pero que no hubiera habido televisión. Ya Olmedo parece viejo. Y también, por supuesto,
incómodo. Parravicini era muy incómodo. Si Olmedo suena hoy incómodo a nuestras maneras, si se quiere, más dulcificadas de tratar con el otro, ¿bien? En el caso de Parravicini no me quiero imaginar, debe ser una bestia, ¿bien? Y le da una, bueno, esto, que un comunista se ponga a escribir sobre este tipo es raro. Vuelvo al problema, no hubo registro de ese Parravicini. Como no hubo registro, no quedó en el archivo, por lo tanto, se perfora en la memoria. Decía Fede, cuando el archivo se agujerea, el archivo de Parravicini actuando, no, más que un agujero en el archivo, es un vacío, es un océano. Por otro lado, me lo preguntaba esto, rarísimo, también hace a la condición inaudita de este libro, ¿bien? Nunca que yo sepa, Alfredo Varela reivindicó este libro. Nunca le interesó decir, yo escribí esto. Si cualquiera de nosotros hubiéramos escrito esto, sacaríamos chapa durante mucho tiempo de haberlo escrito. ¿Por qué? Porque es un libro maravilloso. Probablemente, difícilmente, bueno, él más de un momento, o creo que en 2 momentos, dice, si esto fuera una novela. Él tiene conciencia de que no es una novela. Probablemente hoy se lee aún mejor que una novela porque es otra cosa, cuando sabemos que mucho del género novela está en crisis. Ahora, nunca se vanaglorió, acá están los compañeros de la editorial Omnívora, con los quienes hicimos Lila y Damián, con quienes hicimos otro trabajo con el archivo de Alfredo Varela, firmando como Alfredo Varela, también en la Argentina y Esclavos Blancos. Notas de denuncia social. Sí se corresponden con un comunista esas notas. Son notas de denuncia social. Bien, año 42, si no me equivoco, 41 o 42, 41. Bien, encontramos una grabación en donde él habla de esas notas. Aunque dice que no le gustaba el nombre, que el nombre también en la Argentina hay Esclavos Blancos, con signo de admiración, que es un nombre maravilloso, no lo puso él, sino que se lo puso la revista en donde publicaron. Un título sensacionalista, genial título. Y él dice, no me gusta. Nosotros ahí cometimos no nos importó que no le gustara y dijimos, te vamos a publicar con esto. Ahora, quien trabaja con archivo muchas veces comete actos que uno diría son de justicia o son de pura imprudencia. Yo creo que es de justicia este acto, ¿no? Quizás él nunca llegó a calibrar, probablemente porque era otra época de la modernidad, otra época del capitalismo, que esto tenía un valor. Bien, hoy nosotros, tantísimos años después, decimos esto tiene un enorme valor. Digo también imprudencia, ¿por qué? Porque claro, por otro lado, estamos haciendo un forzamiento. Cuando explico qué libro es este, decimos, es un libro que produjimos. Varela no escribió esto como libro, esto se produce como libro. Lo mismo pasa también en la Argentina y Esclavos Blancos. Entonces me parece que son 2 relaciones distintas con el archivo. Bien, a mí me gustaría solamente pensar esto y estar muy agradecido con la Biblioteca Nacional, como decía Sebastián, el ruso Skolnik. Fenomenal que también es parte de la condición inaudita, ¿no? Que el Estado Nacional, que la Biblioteca Nacional, particularmente que la Biblioteca Nacional, con el impulso que ya tiene desde hace muchos años, tenga el atrevimiento de decir, nos va a interesar sacar este libro. Esto es construir cultura, con todo lo agujereado que también puede estar hoy, patria, lo que sea, pero esto es parte de eso. Así que me parece que eso pone también muy contento. Bueno, muchísimas gracias. He dicho y me retiro. Discúlpenme, perdón. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio agradecer la presentación que hizo el ruso, la invitación a formar parte de un libro del que no fuimos parte en lo que tiene que ver con el trabajo específico de levantar esas notas, de reproducirlas, de revisarlas, de darle una continuidad. Voy a tomar algunas de las cuestiones que se estuvieron comentando. Me parece que el tema del archivo, que fue lo que más apareció como constante, tiene que ver en la Argentina con una especie de rompecabezas incompleto.
que el Estado tome como tarea cultural reponer esos baches, reponer dos nombres en este caso, no solo el de Alfredo Varela, también el de Florencio Parravicini. Tenemos que explicar quién es uno y quién es el otro para poder contar el por qué hay un volumen de estas características. Y por un lado nos interesa la figura de su autor, de Alfredo Varela, de la cual Fede repuso una cantidad de información para quienes no están siguiéndole los pasos, pero siempre de todas maneras nos va a quedar un archivo incompleto. Estas fichas que aparecen en los servicios de inteligencia de la provincia, de lo que fue el servicio de inteligencia de la provincia, las notas periodísticas que se han perdido porque son notas de revistas de mucha masividad, pero al mismo tiempo que no están completas en su totalidad. Por suerte, y casi diría es milagroso, que la continuidad de las 52 notas estuviera completa, permitió que esto, que no es un libro pensado de ese modo por su autor, pero que hoy se lo repone de este modo, puede ser posible por la posibilidad que la biblioteca atesore una revista de difusión masiva que en muchos casos los bibliotecarios hoy día desechan. Uno podría decir, bueno, hoy día no escribe César Tiempo, no escribe Alfredo Varela, pero para un investigador del futuro que tiene que reponer una cantidad de notas periodísticas que da una continuidad y que da una presencia sobre cuáles son los temas que una revista popular y masiva habla, poder atesorar eso de forma completa permite que esto se reponga. Asimismo, si uno quisiera completar el resto de las notas periodísticas de Alfredo Varela o de Martín Alvera o de vaya a saber algún otro seudónimo que podemos desconocer sobre los cuales pudo haber escrito también, quizás eso no se podría, porque los archivos en parte son eso, son piezas y que uno va completando como un rompecabezas en general incompleto y que no está mal que así sea porque también permite aventurar algunas cuestiones de aquello que falta. ¿Y cuál fue la intención? Uno podría suponer que cuando Alfredo Varela escribe esto, siendo un escritor de militancia comunista que unos pocos años antes había hecho una investigación en el año en que Florencio Parravicini se suicida, 1941, es el mismo año en que él publica las notas que se titulan, como se mencionaban, también en la Argentina hay esclavos blancos, y otra serie que es Las Notas Misioneras. Pero hubo otras series, hay series sobre el chofer de Gardel contando la vida de Carlos Gardel, o sobre el pianista Enrique Delfino, o sobre polo, que es un deporte entonces popular pero no masivo. Y bueno, acá aparecen dos cuestiones que son los medios de comunicación masivos, y también dos palabras que aparecen en el título, que tampoco me lo acuerdo completo, pero la palabra aventura y la palabra romántico tiene que ver con una apelación a lo popular, como los temas que estaba mencionando antes, sea Gardel, sea el tango, sea el muralismo, sobre lo cual escribió notas. Ahora, ¿cómo se hace ese pasaje de alguien que con una militancia explícita escribe y lo que oculta con seudónimos son las notas que no tienen peligrosidad, son las notas sobre un artista popular y no son las notas que es lo que se oculta debajo de ese seudónimo? Bueno, son preguntas que nos permiten, cuando nos ponemos a investigar, suponer, preguntarnos, dejar sin respuesta, hipotetizar. A veces queda en eso y a veces podemos encontrar alguna pista un poco más certera. Me parece entonces que el archivo habla de estas ausencias y de otras ausencias. En este caso, Fede reponía la ausencia de una biblioteca, una ausencia incompleta por el secuestro de la misma. Un archivo incompleto, un cómico sobre el cual hoy hay que estar explicando de quién se trata y lo tenemos que anclar en la antecedencia
de un artista popular que también para algunos jóvenes habrá que explicarle quién es Alberto Olmedo. Entonces, la característica de Florencio Parravicini en el teatro fue fundamentalmente la de ser un cómico, pero también la de ser un creador, la de sobre en escena improvisar textos, darle pie a los otros actores y desconcertarlos porque le tiraba pistas sobre lo que no existía, no estaba en el libreto escrito, para la complejidad y el agarrarse de los pelos por parte de los autores que le trastocaban el guión y por parte de los que acompañaban en el elenco a Florencio Parravicini, que lo que tenían que hacer era improvisar sobre la marcha para tratar de encauzar aquello que se había alterado. Quería decir algo sobre la confusión de lo profundo y lo oscuro. Bueno, es parte de lo mismo. Me parece que estamos hablando y estamos girando en torno a algo, ¿no? Que es cómo reponer aquello que no está. Así que me parece que es un desliz feliz y que permite, bueno, dejar la pista abierta para quien busque ahí de qué se trata. ¿Alguna cosa más? Quizás pensar qué tipo de biografía es la que construye Alfredo Varela. En alguna clase David Viñas explicaba que había biografías morales y biografías inmorales y caracterizaba algunas de las que había escrito Sarmiento, pensando, por ejemplo, como la biografía de Aldao como una biografía moral y la biografía del Chacho o la biografía del propio Facundo como una biografía inmoral. Me parece que en este caso aparece a medio camino, no queda claro, porque es un personaje incómodo, porque es un personaje que por su propio humor, Parravicini, era un personaje molesto, era molesto para su clase, en algún sentido era casi un desclasado, era alguien que discutía con su propio sesgo aristocrático, a la vez que de lo que no parecía reírse era de su público, en la mayoría de los casos que eran sectores populares. Entonces, hay ahí un sesgo que además se podría anclar con otros suicidas de la época, que también tienen que ver con los que vieron frustradas algunas expectativas respecto a su propia trascendencia, su vida, pero también a determinado momento en el que se da una sucesión de suicidios, pienso en Lugones, pienso en Lisandro de la Torre, son más o menos epocalmente aparecen ligados y cercanos al momento en que Parravicini se suicida, también por otros motivos que tiene que ver una enfermedad, etcétera, pero hay algo de aquel que ya no tiene el lugar y la trascendencia que tenía porque o el cine no lo rescataba del mismo modo, no había dónde improvisar en el cine, ya era un personaje algo corrido de la escena, era otro tipo de figura pública la que aparecía como protagonista. En todo caso, el viejo protagonista hoy pasaba a ser una figura de acompañamiento, aparecía ya corrido de la escena misma. Por último, quizás ya después podemos hacer algo más dialogado y también abrir si hubiera alguna pregunta. Me interesaba pensar qué hay respecto de Alfredo Varela, por ejemplo, con las notas periodísticas de También en la Argentina y Esclavos Blancos, o las notas misioneras que dieron después origen a la novela El Río Oscuro. Una de las cosas que él reivindica es el haber ido al territorio, el poder hablar sobre el drama social del Mensú en el Alto Paraná, por tener conocimiento habiendo viajado y habiendo estado en un lugar sobre el cual hace entrevistas, se contacta con explotadores, les hace entrevistas, los denuncia. Bueno, en la novela a eso le da un giro literario con un género realista pero de vanguardia. Pero ese lugar
que pone, o ese destaque que pone en el estar en el territorio, en el conocer sobre lo que va a hablar, que un poco nos tira hacia atrás pensando en Mansilla, alguien que para poder hablar de los ranqueles tiene que estar en el lugar, no puede improvisar dando a conocer algo de lo cual no sabe o no tiene vínculo. Y en este caso, en las páginas iniciales del libro que estamos presentando, lo que dice es que promete no inventar nada. Me parece que ambas escenas, la de no inventar y la de estar en territorio, se podrían vincular sin forzarla, porque lo que está haciendo es, en un caso, va a ir a los testimonios orales, va a ir a la viuda, va a ir al archivo, va a ir a los amigos, va a ir a los trabajos que lo antecedieron, los de Soisa Reilly, los que han aparecido en la revista Caras y Caretas, en algunos esbozos de memoria del propio Parravicini. En el otro es ir al territorio. En los dos casos es no macanear, sino estar hablando con un grado de verosimilitud sobre lo cual está trabajando, que lo pone en un anticipo del periodismo de investigación. Me parece que eso sería, en todo caso, como antecedente. Bueno, hasta acá. Quiero hacer un breve comentario bastante importante, que es agradecer a todo un conjunto de gente que hizo que esto exista, que sea viable, digamos, al Russo, a la editorial de la biblioteca, a Gabriela Moca, que estuvo al cuidado de este libro, a la dirección de investigaciones, Evelyn Galeazo, Emiliano Ruiz Díaz, Andrés Troncois, quienes coordinan nuestra área de trabajo, digamos, y quienes impulsaron también que podamos llevar adelante este trabajo, Ana Guerra, quien coordina el archivo, donde físicamente están el fondo de Alfredo Varela, a Ignacio Gastaniaga, que digitalizó de su área todos estos materiales, porque tiene como un pasaje material la realización de todo esto, y no queríamos dejar de nombrar a todo este colectivo de gente que hace posible estos proyectos, ¿sí? Hola. Yo me quedaba pensando que el Estado desaparece un archivo y el Estado a la vez cuida un archivo y lo edita. Y ese es un problema que habría que pensar, ¿no? Digamos, aprendimos varias lecciones, que el Estado no es una sustancia única, ni tiene un sentido unívoco, ni esas cosas, pero me da la impresión de que hay algo, un flujo de la historia, que de repente no es sencillamente reparar el daño provocado por las mismas instituciones del Estado o por otras instituciones más crueles, si se quiere, aunque la biblioteca supo ser muy cruel por momentos, sino que además hay un proceso, en el rescate hay un proceso de invención, o sea, se crea un libro donde no lo había. Entonces había un conjunto de archivos más o menos dispersos, hay archivos que fueron secuestrados, hay archivos que son cuidados y hay un libro que produce un tipo de operación sobre esos archivos, de rescate, de lectura, de reencuentro, que de alguna manera me parece que no se lo hace sencillamente para reparar el daño, sino con la expectativa de que esto algo traiga para el presente. Y ese algo me parece que es la función está la función del historiador, la función del investigador, pero también el lector que redescubre el texto que se presenta, ¿no? Y ahí me parece que hay un enigma. Esta Feria del Libro permite, digamos, hacer encontrar al lector con el autor y también al lector con el editor. El editor edita, o la biblioteca cuida archivos, para gente que presupone, para lectores que presupone, pero nunca sabe exactamente quiénes son. Y de alguna manera en esta infernal romería llamada Feria del Libro, esos extremos que nunca se ven a priori, de repente aparecen, se encuentran de alguna manera, ¿no? Digo todo esto también porque esta enorme ciudad que vemos ahora, mañana a la noche se desarma entera, porque pasado ya entra una nueva cosa acá que no sabemos qué es, otro tipo de situación que no sabemos bien qué es, y créanme que mientras se arma, las noches que se arma y las noches que se desarma, uno tiene la dimensión de la cantidad de trabajo involucrado que hay en la cultura.
este tipo de operación, que nosotros a veces podemos mensurar en la Biblioteca Nacional, quiénes trabajan, tiene dimensiones logísticas, dimensiones jurídicas, dimensiones estéticas, archivísticas, investigativas, de diagramación, etc. En esta feria se ve por millones, gente de distintos rubros, de distintas ramas del trabajo, más o menos precarizado. Y una noche desaparece esto, que ahora estamos acá un poco apabullados por su dinámica, y mañana a la noche, a las 12, a la 1, va a haber una larga fila de camiones ahí sobre la avenida Sarmiento, esperando para cargar lo suyo, y esto ya no va a estar por un año. Y dentro de un año, posiblemente, dentro de un año seguramente esto vuelve insiste la Feria del Libro, aunque no sabemos nosotros si vamos a estar, porque también en un momento discontinuaron nuestra presencia en la Feria del Libro. Y quería decir esto también porque por primera vez en 18 años en que la editorial de la Biblioteca Nacional viene a la Feria del Libro, fue increpada la editorial por producir precisamente lo inaudito o la desmesura de la que hablaba Javier, cuando se nos preguntó si con los impuestos de los contribuyentes, un discurso que me parece que todos podemos reconocer hoy muy claramente, se hacían estas cosas, ¿no? Me da la impresión de que estamos frente a un abismo en esto. Vuelve la teoría fiscalista a decir que el Estado no tiene ningún tipo de participación en la producción cultural, que es un gasto. Y me da la impresión de que hay que insistir con esto porque realmente, si para algo vale la pena las instituciones estatales, es para escenas como estas, donde podamos conversar sobre estas cosas y para que nuevos y anónimos lectores puedan descubrir un sentido en aquello que la biblioteca y los compañeros que han investigado restituyen al presente con la convicción de que hay algo para hacer en relación a todo esto. Hay mucha gente amiga y todavía no nos echaron, así que si alguno quiere hacer una pregunta, un alegato, algún tipo de declaración, está abierto el micrófono para quien lo quiera. ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, en virtud de la timidez, damos por concluida la actividad y bueno, nos vemos en el pasillo para comentar los pormenores. Gracias.